hemos tenido la capacidad de que hemos sabido vender el deporte por la Claro. pasión que le tenemos a este deporte. Para mí, el ser representante, ahí estos dos retos. Ser capaz de conseguir marcas para patrocinar a los jugadores que tú representabas, y el segundo reto era convencer al jugador que necesitaba un representante. Para ellos era un must, sí o sí, entrar en el mundo americano. Y dije, escucha, ¿y por qué no probamos Miami? O sea, ellos están en Miami, tenemos buenas conexiones, presentamos nuestra candidatura para quedarnos la licencia en Miami, se hizo un tender con varias empresas, al final el proyecto nuestro es el que más gustó. Tienen una cosa que llaman el Innovation Center, que es donde hacen las raquetas de Federer, la bola de la NBA. Los primeros moldes de palas los probamos allí en pistas de tenis. Y ahora es una realidad que Wilson Vela se ha convertido en un referente mundial. Bueno, Teddy, bienvenido al Club 343. ¿Qué tal estás? Gracias por la invitación, muy bien. Aquí expectativo a ver de qué vamos Vamos a a ver hablar. de qué vamos a hablar, ¿no? Bueno, a ver, evidentemente, pádel, que es tu tema y que creo que eres un referente en él. Bueno, vayamos a partir un poco de los inicios y de la base también para situar a la gente, ¿no? Y poner en contexto cuándo empieza tu relación con el pádel. Sí, mi relación con el pádel empieza hace muchos años ya. O sea, yo era 45, ponle que yo era un muy mal jugador de tenis, con lo cual los malos jugadores de tenis de esa época, cuando el pádel era muy pequeño aún, empezamos a jugar al pádel yo con 17 años en el Club de Tenis La Salud, que es donde al final crecí con todos mis amigos de toda la vida. Hubo una pista de muro, empezamos a jugar al pádel porque en el tenis no éramos lo suficientemente buenos para llegar a nada, y el pádel fue divertido. Y es cuando yo digo, con 17 y 18 años empecé a jugar al pádel, un nivel muy básico, pero claro, jugábamos cuatro, entonces al final era algo era aún muy embrionario en Cataluña. Jugábamos en 4, 5, 6, 10 clubs, y ahí empecé a jugar al pádel, y ahí fue como mi primera toma de contacto como deporte, ¿no? Al empezar a jugar el circuito catalán, que al final habían torneos por toda Cataluña, pero repito, éramos poca gente, nos conocíamos todos, y así fue como empecé pues a entrenar jugando, teniendo muy claro que también era muy malo en el pádel para poder hacer nada a nivel profesional, Claro. pero era un deporte que me encantaba. Y a eso como primera toma de contacto, pero después, ¿cuándo ves que empieza a ser el pádel lo suficientemente un A ver, entorno, no diré profesional, pero algo más, iba cogiendo más seriedad para poder dedicarte a ello, ¿no? yo siempre digo lo mismo, y podría decir que fui un visionario y que empecé con una agencia de marketing, pues sabía que el pádel sería el futuro, y sería mentira. Vale. O sea, realmente, al final, mira, yo tengo una experiencia que siempre cuento. Yo trabajaba, no, o sea, no acabé la carrera, la acabé a posteriori, pero cuando yo estudiaba económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, y al mismo tiempo, pues para ganar algo de dinero y poder salir los fines de semana, daba clases de pádel en el Egara. Entonces daba clases de pádel en Tarrasa, y en ese momento era como, bueno, quería hacer un cambio en mi vida. Trabajaba con mi padre cuando, o sea, hacía clases de pádel por las tardes, y por la mañana en una empresa que colaboraba con mi padre, hasta que decidí que quería hacer un cambio de rumbo en mi vida profesional, y entré a trabajar en el Grupo Godó en temas de publicidad, que siempre me ha gustado mucho. En ese momento acabé la carrera a distancia por la UOC, pero en el Grupo Godó duré 3 meses, es decir, 3 meses que dije, bueno, yo pensaba que lo estaba haciendo muy bien, no sé cómo lo estaba haciendo, pero bueno, en ese momento pues la persona que estaba por encima mía decidió que a lo mejor no encajaba, y me hizo el favor de mi vida, porque fue en el 2008 cuando, después de haber tenido esta experiencia, ¿no?, en el mundo de la publicidad, en un gran grupo como es el Grupo Godó, en temas de mundo deportivo y otras referencias que ellos tenían allí, un amigo mío se llama Nacho Minguella, en ese momento crea una empresa dedicada a gestionar la publicidad en pistas de pádel. En ese momento, con el que es actual subdirector de marketing de Mundo Deportivo, que sigue, que es un gran amigo mío, y a mí nos vienen a pedir consejo, porque al final éramos aún jóvenes, estábamos en el mundo de la publicidad. Y bueno, lo que empezó siendo, bueno, mientras no encuentro nada y no sé qué quiero hacer, me pongo con ellos. Pues bueno, empecé con ellos a ver la posibilidad de definir lo que eran proyectos de publicidad en pistas de pádel. Lo que hoy es publicidad exterior, en ese momento era publicidad exterior, pero vinculada o muy segmentada a lo que eran clubes de pádel. Pasaron los meses, no vendimos nada, cero. En ese momento, bueno, aún vivían casa de Claro, mis padres, o sea, podía tirar te un lo poco podías de... permitir ahí, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí empezamos a derivar de decir, bueno, en el pádel hemos intentado vender las pistas de pádel, no hemos hecho nada, y empezamos a mirar la posibilidad de hacer eventos. Hicimos un primer evento solidario en el cual, pues gracias a estos contactos o amigos que tienes, Unilever, me acuerdo de toda la vida, que es una compañía muy grande, con la marca Rexona nos apoyó, y fue el primer evento, un evento solidario que hicimos en el David Lloyd. Vimos que al final había una aceptación muy grande del pádel amateur, y empezamos a construir lo que hoy es 116, pero que en ese momento, en 2008 fue principalmente una empresa que se dedicaba a hacer eventos de pádel
amateurs por Barcelona, una cosa muy pequeñita, pero que nos iba bien. Luego, a partir de ahí, el punto de inflexión grande es cuando conozco a Vela. Claro, aquí ya iba a decir, de esta fase, ¿no? De eventos hasta la representación, que cómo es este proceso o cuánto se tarda, ¿no? A llegar ahí a la representación. A ver, nosotros al final fue una etapa que no te diría, no te sabría decir cuánto tiempo. Yo tuve la suerte de que tengo un muy buen amigo que es Marc López, oro olímpico también. Y Marc, bueno, somos amigos desde pequeños, me dio la posibilidad, cuando ya tenía esta agencia y cuando empezamos a hacer eventos, como te decía, más pequeños a nivel de pádel amateur por Barcelona, a viajar con él por el mundo. Entonces tuve la oportunidad de empezar. Yo siempre he sido muy activo y muy convencido que al final para que un proyecto, no solo de representación, sino al final nosotros, luego si quieres te cuento un poco más qué hacemos, ¿no? Pero una de las líneas es la representación de jugadores de pádel, pero otra también es sobre todo el representar a marcas en toda la parte de estrategia de patrocinio y de activación. Entonces, en ese momento nosotros siempre éramos convencidos de que para que funcione necesitas que las marcas te apoyen. Es decir, para cualquier deporte, sea lo que sea, en el mundo del fútbol, que a lo mejor sería el principal exponente del mundo del deporte mundial, al final detrás hay marcas, ¿no? Hay Heineken, hay Qatar Airways, hay todas estas compañías. Entonces, yo en ese momento fui un convencido de lo que teníamos que era que tener una cartera de clientes de marcas que apoyaran al deporte, no solo a nosotros. Tuve la suerte de viajar con Marc por todo el mundo con la ATP, hacer un networking muy potente en el mundo del tenis, sabiendo que el mundo del tenis es un mundo muy cerrado, muy complicado en entrar en el mundo de representación y en eventos, pues está en manos de multinacionales, pero ahí es verdad que aprendimos, o al menos viajar con él por el mundo, a saber qué es lo que a nosotros nos gustaría poder aportar nuestra pequeño grano de arena en que el pádel un día fuera algo parecido en el mundo del tenis. Pues al final empecé con Marc, al mismo tiempo hacíamos esos eventos más pequeños por Barcelona y empezamos a ser activos en buscar marcas que nos apoyaran, como esto que te decía de Rexona con Unilever, a hacer cosas un poquito más grandes. En ese momento había un circuito que se llama Padel Pro Tour, que fue el anterior a World Padel Tour, y ahí un día, pues bueno, empezamos a trabajar con BMW aquí en Barcelona, luego con Madrid, y nos pidieron si podíamos explorar un poco más el mundo del pádel profesional. En ese momento ya habíamos hecho como un upgrade de decir, ostras, aparte tenemos una oportunidad y es que el pádel profesional en Cataluña está en manos de la Federación Catalana. Mm. Nosotros empezamos a tener marcas, tenemos Rexona, tenemos BMW y nos quedamos en ese momento lo que es el torneo, el máster de pádel del circuito catalán, que eran los mejores jugadores, los 16 mejores jugadores del año de todo el circuito, competían en el mes de diciembre para ser pues los maestros, ¿no? Como pasa en el tenis o en el pádel actual, que se hace aquí en el Palau Sant Jordi en Barcelona. Y tuve la suerte de que en el primer máster que montamos, Vela, pues llegó, yo no lo conocía de nada, y llegó con su hijo, que hoy entrena en nuestra academia en Vela Padel Center con 17 años, y en ese momento era un bebé que iba en el carrito con su padre, porque su segundo entrenador en Barcelona, que era Javi Casadesus, jugaba la final. Ese momento me lo presentaron, le pedí si podía decir unas palabras porque TV3 había estado cubriendo el evento, me dijo que sí, nos dimos los teléfonos y mira, ya está hoy. Wow, la historia es bonita, ¿eh? Aparte, ¿cómo marcó tu carrera? Que poder conocer a Vela, tener quizá el referente, aquí ya un poco de opinión personal, pero el número uno histórico del pádel, ¿cómo marcó tu carrera a partir de ahí, ¿no? De ese contacto, de ese Yo creo que al final, yo colaboración. siempre digo, he tenido dos puntos de inflexión. El primero, Mar López, como te digo, de que tuve la oportunidad de cuando nosotros no hacíamos nada, ni le generábamos nada, dijera, Teddy, viajas conmigo, vienes conmigo al hotel, vuelos, todo. Entonces, al Mm. final, pues la posibilidad de ir Roland Garros, Miami, Wimbledon, y al final empaparte de conocer gente, y realmente ver lo que te gustaría que lo que tú haces para futuro pudiera ser algo que se semejara un poco, ¿no? Y el segundo fue Vela, es decir, al final, al conocer a Vela, nosotros pudimos dar ese salto, ¿no? Al final, Vela es una persona, según en qué, muy hermética, es decir, él lo dice en sus entrevistas, es una persona de sus amigos de toda la vida, de poca gente, pero gente muy suya, y ese momento no fue, voy a conocer a Vela y me hago manager de Vela, Claro, me fue imagino que es un proceso. el manager de Vela en ese momento era él, o sea, al final Vela y Juan Martín eran números uno hacía ya muchos años, se hacía como 12 años, pero yo entré con él ya en la última época de Juan Martín, y al final el que cambió las reglas en el mundo del pádel a nivel de lo que era patrocinio fue él. O sea, todo el mundo en ese momento iba con 200 parches en la camiseta de 300 euros cada uno y para poder subsistir. Y ya fue él el primero en que hizo un patrón de lo que era la visibilidad del patrocinio en la equipación, teniendo a Land Rover, o sea, cuidando mucho la imagen. Y bueno, en ese momento nosotros tuvimos la oportunidad de con BMW ver la posibilidad de cerrar un acuerdo para un Padel Pro Tour en Bilbao. Yo no conocía a la gente de Padel Pro Tour, nos habíamos dado el teléfono con Vela, le llamé, tenían un presupuesto de 30.000 euros en ese momento, que era
una barbaridad para el pádel. Y nada, me ayudó, hicimos el contacto, cerramos el patrocinio para Bilbao varios años y a partir de ahí pues empecé a tener un poco más de relación con él. Hasta el punto que nosotros tuvimos la suerte de seguimos teniendo la suerte de que uno de nuestros grandes clientes es Adeslas, que es una de las marcas que más ha apostado por el mundo del pádel, que Alba sigue llevando la cuenta de Adeslas desde hace mucho tiempo. Y Adeslas en ese momento pues fue como conocer a su actual director general, que es Carlos Hernández, de que él es un apasionado del pádel, pero en ese momento, hace 12 años, él sí que fue un visionario en decir, ¿qué puedo hacer y cómo puedo capitalizar yo con la marca Deslas diferentes cosas del pádel? Y bueno, nos dio la oportunidad de presentar un proyecto. Fue un proyecto que se sustentaba tanto en pádel amateur con un circuito que hicimos en Barcelona, con el parte de jugadores, con la parte de pádel World Padel Tour, que había ese cambio de Padel Pro Tour a World Padel Tour, y ahí fue cuando cerramos el primer acuerdo con Vela Lima y Marta Marrero y Alejandra Salazar con Adeslas. Y ahí es cuando empecé yo a trabajar ya realmente con Vela, digamos ya codo con todo lo que era la estrategia suya de patrocinio. Empezamos con Pablo Lima, con Marta Marrero, con Alejandra Salazar. Y ese punto de inflexión al final fue, yo creo, que la confianza que nos ganamos con Vela, el ver que éramos gente que más allá de ser un business, siempre hemos sido gente y seremos siempre largoplacistas y no cortoplacistas, y el buscar cómo podríamos ayudar a desarrollar este deporte, somos convencidos, siempre decimos lo mismo, y somos capaces de que este deporte se desarrolle a nivel mundial y crezca, el negocio crecerá, y así ha sido. Sí, sí. Eh, sé que OneSixteen es más que una agencia de representación, evidentemente, pero para ya acabar, que estamos hablando en este tema, acabar sobre la representación, ¿cuál es el principal reto o complejidad de representar a jugadores de pádel, ¿no? En este caso, que como tú decías, fútbol siempre es el deporte que se lo lleva todo y todo el mundo se lo imagina, pero, ostras, este proceso que has vivido tú de esta evolución de deporte, ¿cuál es el principal reto o ha sido para vosotros? Yo creo que hay varios y que el reto ha ido cambiando. Es decir, al final, el principal reto al principio era ser capaz de cerrar marcas para los jugadores, pero al final el pádel, y sigue siendo complicado cerrar marcas. Primero, porque el patrocinio personal es complicado y hay muchas compañías que en sus protocolos de patrocinio pueden patrocinar un equipo, pueden patrocinar un evento, pero no una persona a título individual. Puede hacer una campaña en televisión, pero un patrocinio donde lleva la marca en tu camiseta y juegas durante 25 o 30 torneos, hay muchas marcas que al final ven como un riesgo, ¿no? Porque al final le estás poniendo tu marca a una persona. Entonces, al principio era el encontrar marcas que apostaran por el deporte cuando el deporte aún era muy nuevo y cuando los ROIs, digamos, para esas marcas aún eran bajos, porque no había como ahora una televisión con impactos masivos a nivel mundial. Ese era el primer reto en su momento, intentar convencer a marcas que el entrar a patrocinar a deportistas, en ese caso jugadores de pádel, era algo que era muy positivo a corto, medio y largo plazo. Ese era el primer reto. Luego, hacer que ese deportista en ese momento, o sea, al final, su principal sustento de vida ¿Mm? éramos nosotros, es la agencia Claro, que te trae a los patrocinadores, porque el price money ahora empieza a hacer alto, pero en esa época, hace antes, 12 sí, años, era muy bajo. Entonces, había muchos jugadores que al final era complicado ser profesionales de este deporte. Entonces, el reto era primero conseguir que las marcas vinieran y se sintieran, digamos, atraídas por este deporte, y fue un tema, bueno, al principio complicado, porque repito, al final las grandes marcas, su filosofía siempre era qué retorno tengo, en qué televisión sales y cuál va a ser mi retorno, GRPs, etcétera, etcétera. Y nosotros no, esto es un deporte nuevo, es un deporte que a lo mejor no te da ese activo de ese retorno en televisión, pero te da el mundo de la experiencia y una manera de llegar al deportista mucho más personal y a distancia corta. Y ahí, pues bueno, yo creo que el primer reto fue ese. El segundo es que con la evolución ese jugador ha pasado de ser complicado el poder generar lo suficiente para ser ¿mm? profesional a que en los últimos años se ha disparado Sí, y sí. ahora realmente pues los primeros del mundo ya ganan millones. O sea, entonces, al final yo creo que para mí el ser representante, ahí estos dos retos. Al principio fue el ser capaz, bueno, dos retos. Primero era ser capaz de conseguir marcas para patrocinar a los jugadores que tú representabas. Y el segundo reto en ese momento era convencer al jugador que necesitaba un patrocinador. Hay un patrocinador, un representante. ¿Por qué? Porque en ese momento se lo hacían ellos. Entonces, el pagar una comisión del 20, del 15, del 10%, cuando ellos hablaban con las marcas y todas las marcas tenían accesibilidad directa al jugador, era complicado. Y en ese momento éramos muy pocos. Es decir, al final, creo que yo empecé con Vela, luego con Lima, Marrero y Salazar, y luego había Cristóbal, que es el representante de Paquito Navarro, que lleva mucho tiempo. Ahora hay más representantes que jugadores. Ahora te vas al lobby de un hotel y ¿cuántos hay? Muchos, que no sabemos, muchos, porque ahora Sí, empieza sí. a haber, se empieza a generar, ¿no? Y al final siempre digo lo mismo, la imagen del manager es complicada porque al final yo te digo, al principio era
ese reto, el conseguir marcas y el conseguir que el deportista entendiera que tener un manager era algo positivo para él y que no íbamos a sacar el dinero, sino que al final era un tema de ayudarlos para que se pudieran centrar en la parte deportiva, ese fue el primer reto. Yo creo que el reto actual es más que los jugadores sean capaces de ver de dónde venimos. Porque ahora vienen gente muy joven que gana mucho dinero y creo ahora, y te lo digo porque al final llevo mucho tiempo en esto y he tenido la suerte de representar a alguien que es 2 años mayor que yo, que es el mejor jugador de la historia, que siempre ha puesto por delante cualquier tipo de valor, convicción y ética personal a cualquier otra cosa. Y ahora mismo ves a muchos jugadores que, bueno, que empiezan a ganar dinero, pero que creo que deberían aprender y mirar muchas veces con el retrovisor y ver de dónde venimos y que al final, siempre pongo el ejemplo, mira a Vela, vente un día al club y verás que Vela ahora, el Vela para el centro que hemos abierto, el que más horas pasa es él, haciéndose fotos con todo el mundo, entrando en pista. Entonces yo creo que ahora el reto que tienen los managers de ahora, digo los managers de ahora porque ahora yo me he salido un poco de la ecuación, no mi equipo, no Jorge Alba y los demás, pero sí que al final yo dije de que cuando Vela se retirara quería estar más en otros temas, porque al Mm. final viajas mucho, estás mucho con ellos y cuando tienes familia, pues al final tienes que un poco compensarlo, ¿no? Pero creo que el reto actual para los managers y los jugadores es ver de dónde venimos y saber trabajar conjuntamente en algo que ha sido muy complicado de que el pádel esté, donde está ahora mismo y dónde estará, porque creo que el pádel al final no tiene límites y está creciendo a nivel mundial, pero claro, hablamos de que un jugador de pádel antes pues miraba cada vuelo, lo cogía con 6 semanas Sí. vista y ahora los llevan en jet privado. No, no, la diferencia ha sido abismal. También la repercusión, ¿no? De todo, cómo ha evolucionado todo el deporte. Ya saliendo de la representación y yendo a 116, que como hemos comentado ya he ido anticipando, es más que una agencia de representación, obviamente. ¿Cuáles son las verticales de negocio? Si pudieras catalogar así por pilares o por áreas de negocio, ¿cuáles dirías que son? No, sí, yo hablo de 3 pilares siempre, que es como empezamos. Es decir, hemos empezado hablando de la representación. Yo creo que al final ha sido un pilar y sigue siendo un pilar. Nosotros al final, la época, digamos, de más éxito en el Mm. mundo de la representación, llevamos a Vela, a Galán, a Tello y a Chingoto. O sea, Vela era el Sí, uno, sí. o Galán era el uno y Vela el dos, iban así. Y Tello y Chingoto era una pareja que hoy Chingoto con Galán son parejados del mundo. Y en chicas llegamos a las 4 mejores, a Ari y a Paula, a Gemma y a Alejandra. Ese momento de vivir, me acuerdo, un Master Final con todos, Estaban todos ahí. era como todos Claro, ganando, claro. era como un momento de decir, ostras, estamos llevando. Eso mismo nos creó la incompatibilidad de primero, porque es verdad que es complicado ser manager de Vela y de Galán a la vez, porque al final son Claro. competidores. Y de las 4 chicas que están jugando la final del Master Final en Barcelona, Mm. aún es más complicado, ¿no? Y al final yo creo que muchos de ellos ya no los representamos, están en otras agencias o tienen otros representantes, y ahora el tema de la presentación pues ha cambiado un poco, ¿no? Nosotros seguimos llevando a la Paula José María, que es uno o dos del mundo, o sea, va Sí, bailando sí. entre la uno y la 2 y a Juan Tello, y luego ahora queremos seguir creciendo en el mundo de la representación, pero sobre todo marcando las bases en la academia. Hoy tenemos un club, una academia que en enero pues vamos a lanzar a nivel profesional. Hoy hay más de 80 chicos entrenando y hemos abierto hace 15 días. Y yo creo que los chicos que vengan a la academia tienen que, sí, queremos representarlos y ayudarlos a que sigan creciendo como deportistas, teniendo a Vela en pista y a 116 fuera. Y ese es uno de los pilares que sigue estando y que es uno de Mm. los con los cuales nacimos, que es el tema de la representación. El otro que para mí es más importante y el que ayuda a pagar las facturas a final de mes es también representar a las marcas, ¿no? Lo que te hablaba al principio de que para nosotros ha sido básico el poder tener la suerte de ir a compañías como Adeslas, Cupra, Wilson, Richard Mille, Philips, NTT Data, Mau. Tenemos un montón de marcas que para mí siempre he sido un obsesivo de poder ir a presentar a las marcas este gran deporte que tenemos, que se llama pádel, y ver que para ellos es algo muy interesante. Y hemos sido siempre, tanto mi equipo como yo, yendo a vender pádel como algo que te puede llegar a un, digamos, a una acción 360. No es solo pongo el logo y cuánta gente me ve por televisión o por YouTube, sino que al final que el pádel te da hoy unas posibilidades o unos assets de patrocinio que a lo mejor otros deportes no te dan. Primero, que todo el mundo juega al pádel hoy, con lo cual es algo accesible para los clientes de las marcas entrar en pista. Que hasta ahora los jugadores eran accesibles, que Vela podía estar en pista haciendo un evento con Adeslas, con CaixaBank o con Richard Mille, ¿no? Entonces, para mí esto, toda la parte de agencia, de llevar toda esta parte de estrategia, de saber pensar junto a todo el equipo que somos de 116 y con la experiencia de años que llevamos, cuáles son los mejores proyectos barra productos para las marcas y luego supervisarlo y activarlo, esta digamos que sería la vertical más importante porque al final tenemos unas 12 marcas hoy que trabajamos con ellos día a día y podemos trabajar en Premier Padel, trabajamos
la parte de jugadores, la parte de eventos corporativos, hacer un 360 con las marcas. Y luego la tercera parte sería más la organización de eventos. Nosotros tenemos un gran evento dentro de 116, que es el Premier Padel Miami. Nosotros el año pasado nos lanzamos a la piscina firmando un acuerdo con Premier Padel el 23 de diciembre para organizarlo el 16 de marzo. Entonces, un proyecto muy, muy grande. Era la primera vez que hacíamos un proyecto, organizábamos un torneo de pádel profesional. Sí, es verdad que hemos organizado muchas cosas más amateur, más pequeñas, y hoy tenemos una línea en 116 muy potente de la parte más corporativa. Tenemos pues el circuito de empleados de NTT, el desafío MAU, el circuito Adeslas, de Padel Cup. O sea, tenemos muchas cosas asociadas a las marcas de pádel amateur o de pádel corporativo, y ahora digamos que nos hemos hecho mayores o hemos cruzado esa línea para cruzar el charco, nunca mejor dicho, irnos a Miami y quedarnos junto a más socios. Tenemos unos inversores americanos y una empresa italiana que ya monta Premier Padel en Milán, para hacer Premier Padel Miami, donde Vela es director. Entonces, estas serían los tres pilares: representación de deportistas, en este caso representación solo de pádel, toda la parte de estrategia y activación de marcas en el mundo pádel, y el tercero es la organización de eventos. Estos serían, digamos, los tres pilares que trabajamos. Yendo a las marcas, ¿no? A poder, bueno, tener esta exclusividad, ¿no? Con las marcas. ¿Cuál crees que fue la manera para convencer? Decías que no había un retorno, que era un deporte que estaba en crecimiento, que estaba aún, pues, por hacer, ¿no? Para llegar donde estamos hoy y lo que queda. Entonces, ¿cuál era la manera para convencer o qué veías que las marcas reaccionaban positivamente cuando les planteabas el plan que tenías en mente? Nosotros, como te decía al principio, un punto de inflexión es Adeslas. O sea, Adeslas al final es una O sea, compañía para ti de, Adeslas es como el caso de éxito, ¿no? Un tal ejemplo. cual. Y como también un poco Velas, en nuestro caso ha sido el primero, y ha sido el primero que en nuestro caso, y yo creo en el pádel de, no solo a eso, ha sido en el caso nuestro de Mm, 116. Luego hay Estrella Damm, que Estrella Damm ya hizo un paso más y es comprar el circuito profesional. Vale, hoy Estrella Damm ya no está en el pádel por cosas ajenas a nosotros en este caso, pero que ha estado durante mucho tiempo liderando tanto en la gestión como en la parte de patrocinio. Pero Adeslas, yo creo que el principal, como siempre digo, el decision maker, quien decide dónde va el patrocinio, hay dos vías. Uno, porque realmente es masivo y te salen los números y quieres un brand awareness donde al final el fútbol te lo da, y Heineken o Qatar Airways o Mastercard está en la Champions League. O tiene que ser una cosa que sea un binomio entre la parte pasional, es decir, a ti te gusta lo que, o sea, confías y crees en lo que vas a patrocinar, pero al final inviertes un dinero de ujú. una compañía, sea tuya o trabajes para ella, y esta parte de pasión. Y luego yo creo que tienes que ver claro qué retorno buscas con la inversión que estás dando. En este caso, yo creo que el pádel cada vez ha ido evolucionando, pero te da algo que otros deportes no te pueden dar. La primera es la accesibilidad. Es decir, hoy, aún, pues Vela, al final hacemos eventos. O sea, ahora nos vamos a Egipto de aquí un mes y medio con una marca a hacer un clinic para 12 personas en un sitio súper premium, pero Vela va a jugar con estas personas. En Adeslas hemos hecho 1000 Padel Experience, que llamamos nosotros, que al final son o empleados o clientes de Adeslas que vienen. Montamos un evento para, no sé, lo hicimos hace poco con 140 personas, donde los jugadores, sea Vela o sea los embajadores de Adeslas, juegan con esta gente. Al final, esta accesibilidad al deportista es muy complicado. Nosotros hace muchos años que lo hacemos y creo que es algo que tiene que seguir conviviendo, y que las estrellas actuales del pádel tienen que ver que es aún el asset más importante, porque esta experiencia hoy en el mundo del marketing, en el mundo de la experiencia, es lo que te llevas, Mm. y yo creo que al final es la base del éxito en el mundo del pádel. Al final, hoy juegan millones de personas, jugarán más millones de personas. El pádel hoy en televisión, en YouTube, en Red Bull Televisiones, ¿tiene audiencias muy grandes? Sí, Sí. muy grandes, pero aún estamos muy lejos de los deportes mainstream. O sea, al final ahora son deportes que aún para mí son segmentos, es decir, sobre todo en el mundo. En España es una barbaridad, en Argentina también, crece en Italia, en Francia ese fin de semana habían creo que 11.000 personas en Milán desde el viernes hasta el domingo, en Barcelona para la despedida de Vela el año pasado 15.000. O sea, ya empieza a ser algo Sí, sí. masivo, ¿no? Hay más gente en el San Jordi, en el pádel, que en el Godó viendo Alcaraz en el tenis, por un tema de capacidad Mm. de espacios. Pero creo que al final es importante al aún ver que el pádel llega por esa accesibilidad al deportista, y sobre todo porque al final la gente juega. ¿Qué tenemos que cambiar? Que es algo que siempre, por si queremos ya crecer del todo, hoy el 95% de gente que tienes en las gradas viendo pádel profesional juega al pádel. Tenemos que verla cómo podemos llegar a esa gente que no. ¿Sabes? O sea, esa gente al Sí, sí. fútbol, el 90% no juega, o el 98% no juega, el 2% sí. En el tenis pasa lo mismo. A la mera Alcaraz, Sinner o a Nadal, Federer, la gran mayoría no juega. Entonces yo creo que tenemos que buscar de qué manera ahora ya hemos conseguido ser,
no diré líderes, pero ser uno de los deportes que está en la cabeza de la práctica en España y poco a poco lo vamos a convertir en Europa y en el mundo, tenemos que pasar esa barrera. Entonces yo creo que las marcas, volviendo a la pregunta que me has hecho, es más allá del tema del brand awareness, que aún poco a poco va creciendo, es que vean primero que sus clientes juegan al pádel, que sus equipos juegan al pádel. Sí, Hoy nosotros, para 4 o 5 marcas como NTT Data, como Adeslas, como Mau, hacemos cosas para empleados y para clientes. Entonces, al final, claro, tienes algo que tú cuando quieres invertir y pagar un dinero para ello, quieres tener un retorno. Y eso lo haces o internamente con tus trabajadores o tu equipo o con los clientes. claro. Has dicho todas estas marcas y realmente cuando tú consumes pádel por televisión, YouTube o por cualquier canal, son las que ves constantemente. O sea, que quizá tú crees que, o sea, si realmente tú tienes desde 116 has traído todas estas marcas, ostras, has hecho mucho por el pádel, ya no solo por jugadores o como a eventos, sino por el pádel y la evolución. O sea, creo que a Teddy Puig 116 se le debe muchísimo, ¿no? Bueno, más que sé muchísimo, yo creo que al final nosotros hemos tenido la capacidad de que creo que hemos sabido vender el deporte por la Ah, pasión que le tenemos a este deporte. Entonces, es verdad que Teddy Puig solo ir a vender una cosa es muy complicado. Teddy Puig yendo con Vela, ¿sabes? O sea, con la sí. marca Vela a vender algo, al menos te abría las puertas. Y al ir los dos, yo te digo, Vela es socio de 116 desde hace 9 años, pero antes nosotros ya lo representábamos. Entonces, el poder, nosotros creo que tener, hemos tenido primero eh, la capacidad de saber vender pádel. Y yo creo que eso es por la pasión que le ponemos, por el expertise que tenemos detrás de estos últimos 20 años, sabiendo de dónde venimos. Y luego, pues bueno, creo que también hemos hecho muy bien en ese networking que hemos hecho desde los últimos 20 años, en que para mí cualquier persona que le gusta el pádel nunca sabes a quién te puede traer, ¿no? Ah, Entonces nosotros podemos estar con Luca de Meo, que es el presidente, el expresidente de SEAT y Cupra Mundial de Renault, y ahora está en el grupo Kering, que es una de las personas que nos ha ayudado más, pues nos abrió las puertas de Cupra, o con una persona que al final es una empresa pequeña que su jefe le gusta y te lo presenta y al final es un patrocinio pequeño. Yo creo que al final tienes que estar abierto y no engañar a nadie, y estas grandes compañías han salido todos de amigos de amigos de amigos que te han ido presentando, no hemos engañado nunca a nadie, hemos sido siempre, como te decía, largoplacistas. Y yo te digo, o sea, NTT tiene más de 16.000 trabajadores en España, sí, sí. más de 200.000 en el mundo. Cupra, pues empezamos desde el inicio con ellos, con un proyecto que tenían de Barcelona al mundo, que era el Barça y nosotros, el mundo del pádel, con los embajadores, con el circuito profesional, seguimos activando Cupra. Mau, que es una empresa que nos ha costado mucho, pero al final les hemos convencido que era el momento porque tenía la mancha de Estrella Damm, Mm, mucho, o sea, al final la mancha de Estrella Damm, la mancha de Estrella Damm en el pádel es muy grande, pero al final nosotros con Estrella Damm no trabajábamos, vimos la posibilidad de hablar con la gente que realmente decide dónde invierte el dinero de Mau, que invierte un montón en fútbol, un montón en música, y este año hemos empezado con ellos, con una inversión importante y trabajando en varios sectores del mundo pádel. Entonces, yo creo que el principal legado que dejaremos en 116 es haber sido, no sé si pioneros, que seguramente pioneros no, pero haber sido muy activos y tener la capacidad de traer a grandes marcas que hoy no solo se beneficia a 116, sino el pádel en general, porque Cupra, por ejemplo, empezamos nosotros, mm, pero hoy hay agencias del mundo entero que su principal cliente en el mundo del pádel es Cupra porque los diferentes mercados lo llevan ellos, o jugadores. Mira cuántos jugadores llevan el logo de Cupra, mm. cuántos llevan NTT, cuántos llevan Philips, Sí, cuántos sí. llevan Mau. Es decir, al final yo creo que esto es una de las cosas que nos llevaremos como legado de la compañía, de haber sido capaces de introducir marcas tan grandes y compañías y lo que nos queda. Es decir, yo ahora al final es una de las cosas que a mí más ilusión me hacen cuando veo un logo de una gran compañía vinculada al mundo del pádel, sea nuestra o no, porque hoy tienes Qatar Airways, tienes Heineken, tienes Red Bull, tienes grandes compañías que ya hacen marcas, o sea, que hacen cosas de pádel y no lo hemos traído nosotros. Entonces, cuando ves marcas de estas hoy en el portfolio del mundo pádel, dices, wow, que hace, ostras, hace 15 años, o sea, íbamos a pedirle por favor a Martillos Pérez, patrocínanos, ¿sabes? O sea, porque necesitamos el tema del pádel y encantados que haya más Martillos Pérez patrocinando, porque al final, siempre que hablamos de algo, necesitan hasta los clubs que de un pueblo pequeño de cualquier punto del mundo de España, al final el patrocinio que ellos van a poder cerrar es el no comercio o el negocio que tengan al lado que le puedan sacar un retorno, ¿no? Entonces, Sí, sí. Y antes has comentado la parte del Vela Padel Center. ¿Cuándo nace esta opción o oportunidad, no? Porque imagino, evidentemente, creo que es 2020 fue el de Alicante, de Alicante fue justo post justo en pandemia. pandemia. A ver, todo nace antes de abrir clubes, porque al final nosotros hablábamos mucho de la marca Vela, ¿no? O sea, Mm, con Vela, tanto nosotros ahora en 116 somos 4 socios, que es Vela, Marcas de Vila, Jorge Álvarez y yo. Cada uno tiene un rol diferente dentro
de la compañía, pero los 4 hablábamos mucho del tema de la marca Vela, ¿no? La marca Vela es muy potente, esa firma que él tiene es muy potente. Entonces, como todo, hablábamos de que Vela, pues bueno, seguía siendo número uno, te hablo hace unos 8 años, 7 8 años. Vela siguió siendo número uno, pero ya veías que también Vela tiene 46 años, en ese Que momento venían tenía, generaciones también sí, pisando fuerte. venían pisando fuerte, él ya, o sea, al final sabía que habría un momento que eso se iba a acabar y empezamos a trabajar el qué podíamos hacer para desarrollar proyectos con la marca. Está claro, con el deportista, pero que la marca trascendiera al deportista. Que de aquí unos años, ¿qué pasaría si a Vela no lo conocen, pero a la firma sí? Un poco el modelo Jordan. O sea, al final Jordan con Nike, de decir, ¿qué podemos hacer? Porque el mejor jugador de la historia del pádel, que dejará un legado permanente en el mundo del pádel, esa firma quede para siempre. Entonces buscamos en qué podíamos trabajar. Uno en la parte de producto. Mm. En ese momento nosotros estuvimos a punto, cuando Vela acabó el contrato con Head y con ASICS, de lanzar una marca propia, con la marca Vela, con un family office potente de Barcelona, sin nadie más. Es decir, al final, si tú ves cómo han nacido marcas referentes como hoy, como Bull Paddle, como Nox, como Siux, marcas que al final han nacido de la nada, pero se ha llevado una buena gestión y hoy son referentes en el mundo del pádel. Es verdad que compiten con las grandes multinacionales, con Wilson, con Babolat, con Head, pero que hoy dentro del mundo pádel están arriba de todo. En cambio, marcas como puede ser Vision, Padel Love de toda la vida, no existen. Ya, entonces al final está claro que las marcas funcionan si hay una buena gestión detrás. Entonces nosotros vimos, "Ostras, tenemos la marca que se llama Vela, tenemos el expertise, tenemos la gente que podría estar en China fabricando, o sea, lo tenemos todo. Y bueno, hubo un momento que estábamos ya pues con la labor de, teníamos todo para lanzarlo y hubo un jugador que se llama Pablo Lijó, que me lo encontré en Roma, en el torneo de tenis, pues estábamos viendo cosas allí también. Tenía un problema con la marca que llevaba en ese momento, le ayudamos con nuestros abogados para que lo viera y en ese momento rompió el contrato con esa marca y me dijo que tenía a Wilson para, bueno, que le había hecho una oferta y como le habíamos ayudado, que si le podíamos ayudar nosotros en lo que era la negociación y cierre del contrato con Wilson. Yo me senté con él, al final en ese momento era el momento que te hablaba al principio, de que, hostia, el contrato para Pablo Lijo de ese momento era su Sí, carrera. sí, O sea, dependía gracias a... de ello. Sí, 100%. Entonces, al final nosotros no le cobramos nada de comisión, pero me senté con Wilson, le hizo un buen contrato, y ese momento con Iñaki Cabrera, que es el máximo responsable de pádel mundial en Wilson, le expliqué el proyecto y me dijo, pues tú ibas a Vela también, nos estamos haciendo un café para cerrarlo de Pablo Lijó. Y le dije, sí, sí, llevo a Vela desde hace un tiempo, estamos ahora viendo, acaba el contrato. Todo el mundo sabe cuándo acaban los contratos, no me digas cómo, pero todo el mundo lo sabe. Acaba contrato y qué vais a hacer. Y digo, bueno, nosotros estamos a punto de decidir si lanzamos una marca propia con Vela. Y le expliqué lo que te acabo de explicar a ti, el Family Office, y me dice, escucha, ¿y por qué tenéis abierto en vez de hacer con un Family Office, hacerlo con Wilson? Y buscar la manera de buscar un partnership para lanzar una marca franquicia Wilson Vela. Claro, Vela se acaba de ir, de desayunar conmigo, había venido este, y le digo, Vela, ¿puedes volver? Y volvió, lo hablamos, y mira, es una realidad Qué de bueno. hace 7 años que cerramos la marca Wilson Vela. Y ahí fue la primera, digamos, el primer proyecto en el cual nos cuadró mucho el tener una marca con una gran compañía de raqueta como es Wilson a nivel mundial, que nos ha ido muy bien, que luego vino la pandemia, imagínate si lo hubiéramos lanzado Guau. solos, o sea, hubiera sido un desastre. Y tuvimos la oportunidad de estar con una marca americana tan potente como Wilson, trabajar de la mano, sobre todo Vela, en la parte del desarrollo del producto, tanto en las zapatillas principalmente como en la pala. Me acuerdo de ir a México, firmamos el contrato en México, fuimos a Chicago, que son las central de Wilson, pero veníamos de jugar Premier Padel o World Padel Tour, no me acuerdo, en México, y volamos directamente de México a Chicago. Y ahí ya empezamos, bueno, el primer día tengo fotos con Vela en Chicago de probar palas, de yo tirarle bolas en una cancha de tenis, donde tienen ellos tienen una cosa que llaman el Innovation Center, que es de El I más D, laboratorio de que es I+D. donde hacen las raquetas de Federer, la bola de la NBA. Entonces, claro, nosotros no habían canchas de pádel, ni una en todo Chicago, y probamos las palas, los primeros moldes de palas, los probamos allí en pistas de tenis. Y ahora es una realidad que Wilson Vela se ha convertido en un referente mundial. Entonces ahí fue el primer proyecto, la primera vertical donde teníamos check. Ya tenemos una marca que se llama Vela, con Wilson, un proyecto a largo plazo, firmamos un Algo contrato, estable, ¿no? sí, a También. muchos años con ellos. Vela fue el primero que vio en un contrato, todo el mundo se peleaba por tener el fee más grande, él quería un contrato a largo plazo y hablar de royalties y hablar de cómo crear una marca conjuntamente. Y el otro tema es, Vela es un obsesivo de la parte didáctica, le gusta mucho y le gusta mucho sobre todo la parte didáctica de gente joven, ¿no? Él sabe que él viene de un pueblo que se llama Pehuajó, muy pequeño en Argentina, donde él para competir tenía que hacer más de 10 horas en autobús el fin de semana, 10 de ida y 10 de vuelta, y él sabe que para él ha sido muy complicado el llegar donde ha llegado. Entonces, queríamos ver de qué manera pues podíamos dejar también huella
y a ayudar en el desarrollo del pádel a muchos jóvenes, y no tan jóvenes, también en la parte amateur, en el mundo didáctico. Entonces, en ese momento empezamos a hablar sobre el tema de hacer academias, de hacer clubs bajo la marca Vela para Descender. Yo creo que lo mejor es copiar a referentes tuyos. Rafa Nadal ha sido un referente de todos. Él fue, para nosotros, un pionero en lo que ha hecho con Rafa Nadal Academy, primero en Manacor y luego en el mundo. Y al final, pues bueno, dijimos, ¿por qué no lo hacemos nosotros en el mundo del pádel? Y tuvimos bueno, en el momento cuando el mundo se paró con la pandemia, tuvimos la oportunidad de los cuatro, de Vela, Mar, Jorge y yo, hacer videollamadas. Marc y yo somos cuñados y vivimos muy cerca en Bellaterra. Entonces, las mujeres también trabajan juntas, con lo cual a la mañana trabajaban ellas y nosotros con los niños y al revés. Claro. Entonces, por las tardes, en estos meses de pandemia, pues nos poníamos en casa de Marc con ordenador y Jorge y Marc en sus casas a hablar y desarrollar el proyecto. Entonces, pudimos parar del día a día, desarrollar el proyecto, y en esa época de pandemia nos vino la posibilidad de un club en Alicante que, como mucha gente, pues sufrió tanto en la pandemia, Mm. quedárnoslo, pues una gente que no podía seguir con el club, nos quedamos el traspaso de ese club que es Vela para el Centro de Alicante, y ahí empezamos a aprender de lo que era gestionar y desarrollar un proyecto de club, porque al final nosotros sabíamos todo lo que sabíamos del club como usuarios, ¿no? Claro. Pero no como gestores. Y la verdad es que ahí empezó esas dos líneas de la marca Vela, uno en la parte de producto con Wilson y la otra en la parte de clubs y academia con la marca Vela Padel Center. Claro, eso te iba a decir, o sea, ¿qué aprendizaje te llevaste de, de Alicante a Barcelona? O sea, ahora mismo que han pasado que 5 años desde Alicante hasta el Vela Padel Center de Barcelona, ¿qué es lo que más te ha llevado esa parte, ¿no? Que pasase de usuario a gestor para hacer bueno, mega instalación deportiva que tenéis reciente ahora mismo. ¿Cuál ha sido lo que has dicho? O sea, no podemos repetir este error, cuidado con esto, que ya lo hicimos en Alicante y tuvimos que... Yo más que errores, hemos aprendido, hemos cometido más errores fuera, ¿Vale? en la parte mundial, que luego te contaré, que en Alicante. En Alicante nos va bien desde el minuto uno. O sea, en Alicante lo que aprendimos es, primero, ¿tendrá aceptación la marca o no? ¿No? Entonces, al final, ahí aprendimos dos temas. Primero, vamos a lanzar la marca y a ver qué pasa. El estándar de calidad de la marca tiene que estar muy arriba, o sea, que es al final donde está el deportista y la A la marca del altura del deportista, jugador, ¿no? claro. Lo primero que hicimos allí, no tenemos inversores, entramos a pulmón nosotros, fue tirar el club al suelo y hacer pistas panorámicas, tener un look and feel en el club que fuera el que queríamos, traer a nuestra gente. Vela, ahí tenemos de director a Sebastián Lafont, TV con B, que es una persona de Pehuajó que estaba en Galicia, que era amigo de Vela desde pequeño, que es un formador, bueno, increíble, y que al final dejó todo en Galicia, porque tenía hijos pequeños, Mm. se trajo a toda la familia a vivir una experiencia nueva en Alicante cuando llevan muchos años en Galicia, sabiendo lo que es cambiar a los niños de cole, nuevas amistades, y la verdad, tanto él como Analía, que es su mujer, que al final es la jefa de recepción y la que lleva todo el tema del club, también da alguna clase, y él es el director. Ellos, al final aprendimos que las personas que tienen que estar al mando de un proyecto así es gente de confianza extrema, gente que se ponga la camiseta Vela y que al final sea, aunque no estemos nosotros, ellos lo lleven como si fuera suyo en Como este si caso, fueran ¿no? embajadores, prácticamente, ¿no? Dueños, o sea, al Sí, sí. final, y eso es lo primero al final que creo que aprendimos, el que detrás de los proyectos están las personas, y que lo más importante es que las personas que estén trabajando para un proyecto con una camiseta para nosotros tan importante como es la camiseta de Vela, cuando damos camiseta decimos la gente que se ponga la camiseta para trabajar con nosotros, tienen que saber dónde están, y que para lo bueno y para lo malo, o sea, para lo bueno porque somos un referente, para lo malo que se trabajan muchas horas y que al final las expectativas son muy altas y que el servicio que tenemos que dar tiene que estar a la altura. Y eso yo creo que es el principal aprendizaje que hicimos allí. Luego es un club que funciona bien desde el minuto uno. Es verdad que luego al final la dimensión es diferente. Estamos en Playa San Juan, son 12 pistas, 5 indoor, que ya estaban, luego hay 7 outdoor, ahí no hay restaurante, no hay gimnasio, estamos dentro de un complejo deportivo muy grande, se llama Arena, y nosotros somos, digamos, la pata del pádel. Pero es verdad que yo creo que yo me llevo que el principal aprendizaje es que el equipo que tenemos, que tienes que tener en un proyecto tuyo, tiene que ser gente que se ponga tu camiseta. Claro, y ahora hablando ya del Vela Padel Center aquí en Barcelona, ¿cómo ha ido estos primeros, ya les decías, no hace casi prácticamente ni un mes que habéis abierto? ¿Cómo ha sido estos primeros meses? ¿Cómo ha sido el feedback de tal magnitud de instalación? La verdad ha sido un proyecto a largo plazo. O sea, antes de abrir Alicante ya estábamos con el proyecto o sea, nuestro sueño y objetivo era abrir Barcelona y Barcelona al mundo, ¿no? Pero es que era muy complicado entrar suelo. Nosotros también estuvimos a punto de cerrar un acuerdo en Sant Cugat, en el golf de Sant Cugat, porque el pitch and pad quedaba libre, y no lo hicimos, menos mal, porque vino la pandemia. Al final nos han
ofrecido varias opciones de hacerlo. Llevamos como 7 8 años. 8 años te diré cuando empezamos este proyecto. Antes de la pandemia empezamos a pensar el proyecto, empezamos a mirar terrenos. Y al final hemos abierto primero Alicante y hasta ahora, hasta hace 15 días, no hemos abierto Vela Padel Center cuando el primer pie en este terreno donde hoy ya es una realidad que es Vela Padel Center lo pusimos hace 2 años. ¿Sabes? Con lo cual ha sido un proceso lento, de maduración, complejo, porque al final aquí los costes de este es muy alto, pero al final la verdad es que muy contentos. O sea, la aceptación de estos primeros 15 días ha sido muy alta. Y al final no está acabado, queda aún, pues el indoor es semi-indoor y va a ser indoor completo, nos falta activar la academia profesional, falta toda la parte de la terraza de arriba, o sea, faltan cosas, pero la verdad es que hoy estamos en porcentajes de ocupación muy altos, teniendo 20 pistas, que al final son muchas pistas. Hemos hecho un restaurante que se llama Casabela, que es también una cosa nueva, que al final siempre decimos zapateros tus zapatos, pues bueno, tenemos la suerte de tener a los del Merendero de la Mari, que son amigos míos de toda la vida, Jordi, de hacer un proyecto también que para nosotros era importante, el vincular la parte gastronómica eh, con la parte de pádel, sobre todo que ese ocio que te Deportiva. da el pádel. Y la verdad es que estamos muy contentos, o sea, hemos tenido mucha aceptación del público, creo que las instalaciones han quedado muy bien, creo que es algo diferente que el pádel necesitaba, porque al final yo creo que es una mini ciudad, mini ciudad del mundo del pádel, donde al final lo tienes todo, ¿no? Al final tienes y vas a tener, nos falta el gimnasio grande de Tecnogym de 500 metros cuadrados que lo abriremos en enero, o sea, faltan cosas, pero cuando tú entras ahí yo creo que hemos conseguido hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Que era que tú entres y respires pádel, ¿no? Que al final sea una atmósfera de que no te quieras ir, Claro, quieras es un volver. poco como el Disney, ¿no? Del pádel, un Disney World de pádel. Ojalá, o sea, al final Que es sea uno de los, o sea, piensa que para vela siempre una cosa de decir, bueno, y aquí no hay muchas veces que, ostras, será vela, será muy caro, será solo para la élite, no, o sea, vela siempre ha tenido claro que quería que fuera abierto a todo el mundo, ¿no? De que al final todo el mundo pudiera venir a jugar. Entonces nosotros que comparemos con el Disney del pádel, pues increíble que todo el mundo del pádel del mundo que le guste venga y viva una experiencia. Y eso al final creo que se lo tenemos que preguntar a los demás, ¿no? A los usuarios que vienen, pero, 100%. pero muy contentos. La verdad yo creo que ha quedado muy bien y quedará mejor porque faltan matices. Hay 15, solo hemos abierto hace 15 días y nos faltan cosas por acabar. Cambiando totalmente de tema, yendo al primer pádel de Miami que has comentado antes, ya has anticipado que, bueno, que sois la gente que lo gestiona, ¿no? La empresa que lo gestiona. Entonces, ¿de dónde sale este acuerdo? ¿Cómo se consigue organizar un Premier Padel? A ver, eso es complicado, ¿eh? Porque esto al final fue una cosa mía, de que yo con Vela decía, ostras, para acabar de cerrar el círculo, tenemos clubs, tenemos agencia, tenemos jugadores, tenemos marcas, o sea, nos faltan eventos Ento- grandes. Entonces yo con Premier Padel en su día, pues le decía a mí, lo que me hubiera gustado es tener Premier Padel Barcelona. ¿Vale? Porque al final digo, ostras, está en nuestra casa, Está tenemos aquí. el club al lado, tiene todo el sentido del mundo que al final nuestro network más importante está aquí, ¿no? El tema es que aquí, pues bueno, Octagon tiene la licencia de Premier Padel en España y en algún sitio más, y no podíamos, llegamos tarde, y ellos se lo quedaron, y nosotros al final decíamos, ¿qué mercado queremos ir ahora que vamos a abrir Vela Padel Center? ¿Cuál queremos ir a abordar que creamos que puede ser un punto de inflexión para el desarrollo del deporte y que nosotros podamos aportar pues nuestro expertise, nuestro valor añadido? Entonces habían dos mercados, que es el chino y el americano. O sea, al final, por lo que impactan los dos países, en China no conocemos a nadie y el pádel aún está en vía de desarrollo, y tuvimos la oportunidad de tener gente en Estados Unidos para ver la posibilidad de si tenía sentido que nosotros abriéramos 116 en Estados Unidos y ver qué podíamos aportar. Entonces, hace un año y pico, yo me fui allí a reunirme con gente, a ver posibilidades de lo que podíamos hacer, y salió la posibilidad de ver la posibilidad de hacer Vela para el centro allí, que estamos en proceso y el tema de que nadie tenía la licencia de Premier en Estados Unidos. Para ellos era un must, sí o sí, entrar en el mundo americano. Vela justo se retiró el año pasado y dije, escucha, ¿y por qué no probamos Miami? O sea, ellos están en Miami, tenemos buenas conexiones y decidimos montar la empresa en Estados Unidos. Presentamos nuestra candidatura para quedarnos la licencia en Miami. Se hizo un tender con varias empresas. Al final, el proyecto nuestro es el que más gustó, sobre todo porque pivotaba en la imagen de Vela como director del torneo. Y bueno, al final lo que pasa es que, o sea, firmamos a finales de diciembre, ponle, o si no me acuerdo, si finales de diciembre, enero, pero empezamos a operar el torneo a partir del 14 de enero, después de Navidades, y el torneo empezaba el 16 de marzo. O O sea, que en sea, 7 bien, semanas casi. había que cerrar un venue, había que levantar el dinero de los inversores para hacer realidad el proyecto, patrocinio, toda la parte operativa, y fue, la verdad, fue un proyecto muy Intenso esto. estresante, ¿eh? Yo a veces estaba en Miami, yo estuve más en Miami que en mi casa. O sea, cada 3 semanas iba para Miami, ahora me voy en 15 días entonces para allá, pero al final ya es el segundo año, ya tenemos una experiencia de lo que fue el año pasado, pero es duro porque al final empiezas en un país que no es el tuyo,
en una atmósfera y un ambiente que es complicado, porque Miami es complicado, o sea, muy complicado a nivel de gente, mucho dinero, pero también hay veces que El no, entorno, ¿no? Quizá el es entorno no sabes si te tienes que fiar, si te estás fiando es la persona correcta o no, claro, ¿no? Hay todo el mundo va con Ferraris. Entonces al final y el pádel ahí ha entrado como algo muy de lujo, ¿no? Entonces al final fue duro, pero lo hicimos. Tenemos la suerte de ser varios partners en este proyecto y ahora, bueno, esperando la edición 2026, ya con un poco de experiencia del 2025 y no hacerlo en 7 semanas, sino en 7, 8 meses. Y la verdad es que o sea, es complejo el primer año, pero al final estás organizando un evento de primer nivel. O sea, hablamos sí, de un sí. presupuesto de millones, ¿sabes? Para una semana de torneo. Pero bueno, la verdad es que contentos y ahora ya enfocados en 2026, con más tiempo, a hacerlo un poco mejor de lo que lo hicimos el año pasado. Estamos contentos, pero al final la gente quedó contenta, jugadores, Premier Padel, los aficionados, las marcas. Y La suerte vino Alcaraz, vino Alejandro Sanz, vino Daddy Yankee, vino Pogba, vino Thiago Alcántara, vinieron gente que también nos ayudaba, ¿no? De claro, que es que tener esta Miami gente. conlleva esa parte, ¿no? De celebrities ahí que te ayuda un poquito. Aparte coincide con el Miami Open de tenis el año pasado, con la primera semana. El año pasado coincidió. Entonces al final nos fue bien porque había mucha gente, pero sí, Miami es eso. Lo que hay para lo bueno y para lo malo, Me porque al imagino. final es complicado. La gestión, sobre todo a la hora de ir a ver con quién te fías y con quién Claro, no. Nosotros tuvimos malas experiencias con varias personas que te dicen, tranquilo, yo soy el inversor, yo te pongo todo, y el todo nunca llega, ¿no? Entonces al final es complicado. ¿y eso es un acuerdo que se va renovando año a año o No, tenéis? nosotros tenemos varios años con ellos, o sea, la Pero licencia con Premier es de bastantes años con ellos, y con los inversores también. Se creó una empresa nueva. Ahí tenemos a David Nalbaldián, el extenista argentino, está con nosotros en el proyecto de 116 US y en este caso con Premier Padel. Yo tengo la suerte que la CEO y socia del proyecto es Marta Plana, que es una amiga mía de toda la vida, que fuimos juntos al cole, luego el tenis, la salud de toda la vida, y es una chica que se fue a vivir 10 años en Nueva York, pero hablamos de una de las personas con más capacidad ejecutiva que he visto en mi vida, exdirectora general de la marca Loewe en Estados Unidos, bueno, fuera o de sea, serie, sí, sí, es sí. fuera de serie. Entonces, sin ella es imposible hacerlo. Entonces, ella sí que está full time en este proyecto, vive en Nueva York, y ahora, bueno, pues así, a ver qué tal la segunda edición del Miami P1. No, estaremos atentos. Yo 2 temas que quería tocar, el primero es, el pádel ahora mismo está muy enfocado a Argentina, España, como a los grandes referentes como jugadores. No sé si este es uno de los principales hándicaps o es algo positivo. ¿Qué lectura le das tú a que esté tan centralizado o sea, en la evolución del deporte, que siga siendo tan los 2 focos A ver, hoy es el geográficos? foco en el pádel profesional. Sí, En el pádel amateur ya hay muchos países que es un boom. O sea, hoy tú te vas a Bélgica, te vas a Francia, te vas a Italia, te vas a Portugal, te vas a Suecia, te vas a Middle East, Dubái, Abu Dhabi, Kuwait. Es una locura la cantidad de clubes que hay y la gente juega. Es verdad que hoy para mí, digamos, es el problema que tenemos es en la parte de jugadores. Hoy el 100% de los jugadores que ganan torneos masculinos son argentinos o españoles, con lo cual esto hace, por ejemplo, que las marcas a nivel internacional vean como, ostras, yo voy a invertir dinero si hay los míos, porque al final dices, ostras, hoy el país, lo que te decía, hoy todo el mundo que va y llena las gradas de Premier Padel es porque son locos del deporte y juegan a este deporte. Pero al final cuesta el tener la identidad de pertenencia de un jugador si no es de tu país. Es como si aquí tuviéramos, no sé, da igual, ingleses y belgas. Pues bueno, todo fuera inglés y belgas, pues seguramente el grado de aceptación de aquí en España sería más complicado. Y entonces, una de las cosas que queremos trabajar desde la academia es el potenciar y subvencionar a chicos jóvenes de muchas nacionalidades a entrenar. Yo creo que al final esto la MotoGP lo consiguió, sí. que al final eran todo pues italianos o españoles. Ahora hay muchas más nacionalidades y esto hace que la escalabilidad del deporte sea mucho mayor, ¿no? Y al final tú digas, bueno, es que yo quiero tener, si tengo más jugadores, seguramente habrá más marcas de otros países que invierten en el deporte y eso yo creo que es básico. Entonces, yo creo que la principal la problemática de que sea solo Argentina y España es esa, es decir, una barrera de entrada a nuevos mercados, a nuevas marcas, a nuevos inversores dentro del pádel profesional, porque necesitamos más nacionalidades, es Crear decir, más referentes, ¿no? a la que haya un Nacionales. americano, a la que Sí, haya un chino, a la que haya un británico. En las chicas tienes a Sofía Araujo, que es portuguesa, hay más nacionalidades. Tuviste a Pablo Lima, fue número uno en el mundo y es brasileño, pero luego está Bergamini, pero al nivel top solo está sí, sí. Pablo. Y al final en Brasil se juega solo en el sur de. Ahora se empieza a jugar en muchos más sitios, pero así potente, potente en el sur de Brasil.
Entonces, yo creo que ese es el hándicap que tenemos, ¿no? Que tenemos que ver de qué manera en el pádel profesional, y nosotros tenemos una herramienta que es Vela Padel Center Barcelona para intentar ayudar a que esto pues pueda cambiar, ¿no? A que vengan más nacionalidades y que de aquí, o sea, veamos en el cuadro 20 nacionalidades y Todo de los bandera, sí, hooligans sí. de cada, de cada país a ayudar o a apoyar a su jugador. Perfecto. Y la última que quería hacerte era, viendo que vosotros, y cuando, ¿no? Todos estos minutos que has ido comentando el tenis, la importancia del tenis y cómo os ha inspirado, os habéis, ¿no? Apoyado en el tenis para ir creciendo con el pádel. Ahora está el fenómeno pickleball. No sé si el pádel está entre medio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como una amenaza? ¿O como ves No, no. como un partner, ¿no? Como deporte. Yo Como, creo que el pickleball, sí, yo lo he conocido en Estados Unidos y sí, al final nosotros hicimos un pequeño pop-up de vela en los Hamptons, en Nueva York, en verano del año pasado y ahí vi el pickleball y jugué al pickleball y vi la fiebre del pickleball. O sea, ya en un hotel donde estábamos en Brooklyn, desde la ventana del hotel veíamos como un descampado y el domingo ahí ponían redes y jugaban al pickleball. Yo creo que para el pádel es muy bueno. O sea, yo creo que luego tengo mis dudas si eso luego va a cuajar a nivel mundial o solo va a ser Estados Unidos. Pues yo creo que es para el pickleball la amenaza es el pádel y esto está claro, porque al final cuando juegas al pádel creo que es un deporte mucho más completo, ¿no? Al final tienes más registros y creo que te lo puedes pasar mejor jugando al pádel que jugando al pickleball. Yo juego a las dos cosas. Pero por el otro lado, creo que nos están haciendo un favor muy grande en Estados Unidos, pues están creando una comunidad gigante de pala. Yo no digo de raqueta, sino de pala, porque al final juegas con una medida más parecida al pádel, las medidas son más parecidas al pádel y es un mix entre el tenis y el pádel. Entonces, yo creo que al final no creo que sea una amenaza o mi idea, y está pasando en Estados Unidos, están empezando a crear clubes de tenis, pádel y pickleball. Entonces yo creo que crear una comunidad de raqueta donde tú puedas compaginar el pádel, el tenis y el pickleball es brutal. Al final puedes jugar a pádel, pero jugar al pickleball también. Entonces yo lo veo como una oportunidad de un deporte nuevo que es muy parecido, familiar al mundo del pádel, como una barrera de entrada en el mercado americano masivo. Porque al final, ostras, el pádel está creciendo, es verdad que en Estados Unidos va más lento, primero porque tienen el pickleball y luego porque el país es muy grande, pero yo creo que puede ser una barrera de entrada potente para que luego el pádel vaya detrás y la gente que invierte en hacer clubs de pickleball ya verás como a futuro claro, será sí. pickleball y pádel. Perfecto. Y ya la última, te di que nos quedamos sin tiempo, ya podríamos estar aquí tiempo hablando, pero era más que nada saber qué le depara a 116 estos 3 próximos años. Ya has dicho que el Vela Padel Center está en ongoing, ¿no? Que hay fases hay que ir rematando. ¿Qué se espera de 116 estos 3 años? ¿Cómo te lo Yo imaginas? creo que nosotros es lo mismo, ¿no? Al final tenemos la empresa Vela para el centro y 116, pero dentro del ecosistema es el mismo. Yo creo que para nosotros a nivel estratégico es consolidar Barcelona, hacer lo que queremos hacer desde el principio de Barcelona al mundo y desarrollar la marca Vela para el centro en el mundo, en esos países estratégicos donde tenga cabida un centro como el nuestro y podamos ayudar en el desarrollo del deporte en cada uno de los países. Creo que Vela para el centro en los diferentes países también será un atractivo para captar más marcas, para que desde 116 podamos también ayudar o podamos em, Contribuir, ¿no? contribuir al desarrollo o a la captación de marcas y el mundo del patrocinio en diferentes mercados en la parte del mundo, seguir creciendo nuestro portfolio de clientes y ahora pues sumarle a Mao, a NTT, a Deslas, a Cupra, etcétera, etcétera, muchas más marcas que puedan entrar en el mundo del pádel, ya sea en España o en el mundo, convertir Miami como un referente del Tour de Premier Padel a nivel mundial. Y luego yo creo que con esto y el desarrollo de la marca Vela Padel Center en el mundo, seguir trabajando en España con 116 y creciendo en marcas, tenemos que seguir haciendo grandes los proyectos como de Padel Cup, del Padel Amateur y centrarnos ahora en Miami, que creo que Premier Padel Miami va a ser también un imán para nuevos proyectos en Estados Unidos y luego en el mundo. Creo que con eso ya tenemos Sí, bastante no está nada mal, no está nada mal. y seguir trabajando en la cantera del pádel mundial, desde Vela Padel Center, seguir representando para nosotros. Paula, José María y Juan Tello siguen siendo un referente y una prioridad para nosotros en trabajar de que sigan teniendo más marcas dentro de su portfolio de patrocinio y también pues incentivar a esas nuevas generaciones de jugadores españoles, argentinos y de todas las nacionalidades a seguir creciendo en el mundo del pádel. Perfecto, Teddy. Pues oye, estaremos atentos y prometemos visitar las instalaciones que tenemos muchas ganas de Cuando queráis. ir a Ahora yo he ver. visto que en el sofá muy bien, ahora os vamos a ver la pista. Vale, venga, aceptamos el reto. Perfecto. Muchas gracias, Teddy. Gracias. Y recordar, si queréis estar al día de todo lo que sucede en la industria del deporte, os invito a suscribiros a nuestra newsletter gratuita del Club 343 que encontraréis en el enlace del comentario fijado.